Bien, muchas gracias, Shirley. Se me escucha, ¿verdad? Muy buenas, espero que sí. Muy buenas tardes con todos. Vamos a empezar la charla del día de hoy. Bien, el día de hoy trabajaremos dentro de la agenda, como ya está programada para esta charla, en lo que es la introducción a la plataforma del software, licencias, hablar un poco acerca de las licencias estudiantiles, los beneficios y alcances que tiene, así como también el uso del software para proyectos académicos y algunas compatibilidades con hardware y software de terceros. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy del software Labview. Actualmente Labview 2020, aunque ya se anunció hace unas semanas atrás Labview 2021. Entonces, que ya está disponible para su descarga e instalación. Bien, vamos a empezar con este video para que ustedes puedan conocer un poco más acerca del software. LabVIEW is software designed for the fast development of any engineering application that requires test, measurement, or control. There are two things that make LabVIEW uniquely valuable for engineers. The first is the fast and extensive hardware integration, available for everything from benchtop instruments and basic data acquisition boards to software-defined radios and FPGA-based embedded computer hardware. Second is LabVIEW's graphical approach to programming. This means that you can program the way you think using a flowchart-like method called graphical data flow to move data from one function to another. LabVIEW recompiles its code with every action, which means you can detect and fix coding errors as they happen, rather than having to compile and fix things at the end. Additionally, LabVIEW represents parallelism in your code naturally, and the graphical nature makes this easy to visualize. Core engineering IP, such as fast Fourier transforms, limit testing, and PID algorithms, are included in LabVIEW already, with a host of specialty algorithms available as add-ons, all guaranteed to be compatible and quickly combined. Download the LabVIEW evaluation today to discover how you can use LabVIEW to integrate hardware, visualize data, and accelerate engineering. Bien, nos quedamos con la última parte del video, donde nos habla acerca de que LabVIEW nos permite integrar hardware, visualizar datos y acelerar la ingeniería. ¿Y por qué? Porque LabVIEW nos va a permitir configurarnos y conectarnos rápidamente a la instrumentación, así como también tiene compatibilidad con hardware de terceros. Al hablar de hardware de terceros, en casos de electrónica, podemos trabajar con Arduino, Raspberry Pi, algunos TICs, etcétera. En el caso de hablar de un nivel más industrial, tiene capacidad de poder conectarse vía OPS Server a través de diferentes tipos de PLCs. También puede conectarse a hardware de Agilent, Digilent o Tektronix en el caso de instrumentos, o con cualquier otro tipo de hardware, siempre y cuando tenga un protocolo de comunicación conocido, ¿no? Ya sea Modbus o TCP/IP, etcétera, ¿no? Siempre LabVIEW tiene formas de poder conectarse a otro tipo de hardware. También el hecho de conectarnos a cualquier tipo de hardware también nos permite que podamos visualizar de manera rápida los resultados de medición. Si, por ejemplo, tenemos sensores conectados a estos hardware de adquisición
de adquisición de datos, o tenemos sensores conectados a estos PLCs, etcétera, nos van a permitir, el hecho de que se interconecten con Labview, nos va a permitir que se pueda visualizar esa información y esa data. También Labview nos permite subir datos y aplicativos a la nube, ya que Labview tiene la capacidad de poder crear una aplicación web, o incluso en versiones anteriores, hablamos de versiones 2018, 2017, pues, se creaba una aplicación o una página en Internet Explorer donde todos aquellos que tengan ese link se podían unir a hacer la simulación, ¿no? Labview te permite eso, ¿no? Podemos usar código existente, ya que podemos trabajar con versiones anteriores del software, 2017, 2018, así como también Labview tiene la capacidad de usar o colaborar con otras plataformas. ¿Y con qué tipo de plataformas hablamos? Hablamos con ya los antes mencionados, que tenemos de compatibilidad con terceros, pero si hablamos de software exactamente, Labview puede trabajar con MATLAB y también con lo que es Python, ¿no? Que actualmente se usa mucho para lo que es Machine Learning. Entonces, en la versión 2021 tengo entendido que están agregando más herramientas de Python para mejorar esta colaboración entre ambas plataformas. La integración con hardware en un solo entorno gráfico. Esa es la idea de NI para cuando se integra Labview con cualquier tipo de hardware, ya que tenemos 2000 dispositivos de adquisición de datos a los que se pueden conectar a través de los diferentes protocolos, PCI, Wi-Fi, TCP/IP, USB o también serial, etc. Se puede trabajar también con cámaras. Si ustedes desean en Labview, pueden trabajar con su propia webcam, con su propia cámara de su laptop o su webcam que tiene conectado vía USB. Tiene para conectarse con sensores de control de movimiento. Se pueden conectar también con smartphones. También dentro de los instrumentos, los diferentes instrumentos de laboratorio que se tienen, que sean osciloscopios, generador de funciones, Labview tiene más de 10.000 controladores para poder comunicarse con estos instrumentos. La comunicación vía OPC, como les expliqué, para los temas de PLC y controladores, así como la programación de sistemas PACS, ¿no? Que son como micro PLC. ¿Cómo es la filosofía de Labview, ¿no? Ya vamos a explicar un poco acerca de la instrumentación virtual. ¿Cómo es la idea de trabajar con Labview? La idea de trabajar con Labview es así. Es que nosotros, a partir de que tengamos un instrumento básico de medición, nosotros podamos realizar esquemas, diagramas, obtención de la data, o incluso obtención de toda la información bajo un tipo de bajo un Excel, ¿no? Esa es la idea de trabajar con Labview, que nuestro equipo, o nuestro instrumento real que nosotros tenemos, al conectarlo con el computador, se repotencie y mejore las capacidades de visualización de data y capacidad de entendimiento de la información. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros conectamos un instrumento virtual, un instrumento real que tenemos, ya sea nuestro generador de funciones, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero los generadores de funciones o algunos osciloscopios tienen la capacidad de poder conectarse con el computador. No sé si se habrán dado cuenta, si ustedes revisan la parte posterior de su instrumento, ven que hay algunos conectores abiertos para conectarlos al computador.
Entonces, cuando estos equipos, ustedes los conectan al computador y usan el software Labview y configuran la comunicación, ustedes van a poder repotenciar sus señales de medición. Y esto va a hacer que mejore su capacidad de visualización de datos, que mejore su capacidad de obtención de data, y que mejore su capacidad del entendimiento acerca de los diferentes temas que vayan a desarrollar con este instrumento. Bien, los programas en Labview son llamados instrumentos virtuales. Siempre cuando abramos Labview, nosotros vamos a tener dos pantallas principales. Esta, que es el panel frontal de Labview, donde nosotros vamos a configurar todo referido a la visualización de nuestra data y cómo nosotros nos vamos a organizar en el caso de, si ya hablamos de sistemas industriales, ya también podríamos hablar de sistemas SCADA incluso, ¿no? Entonces, todo este panel frontal es parte de visualización de la data. Y junto con nuestro panel frontal se nos abre otra pantalla, otra ventana, donde nosotros vamos a tener nuestro diagrama de bloques, ¿no? Y en este diagrama de bloques, nosotros vamos a poner el código fuente de un BI. O sea, aquí en esta pantalla blanca, nosotros vamos a hacer la parte de programación. Vamos a programar, no de manera escrita, sino, como ya les explico en el video, Labview es un software de programación gráfica. Entonces, lo que vamos a usar son bloques. Son bloques que se van a conectar con otros bloques, o vamos a ponerle también, para un mejor entendimiento, son iconos que se van a conectar a otros para poder hacer la programación, sin necesidad de estar escribiendo, y que nos va a ayudar mucho y va a ser bastante intuitivo. Ok, vamos a hacer una demo. Aquí nos toca hacer una demo. Vamos a trabajar, voy a abrir el software Labview, la versión 2020, para que ustedes puedan visualizar. Un momento, por favor. Bien. Bien, entonces, esta es nuestra primera pantalla del software Labview. Esta es nuestra primera pantalla de software Labview. Nosotros aquí simplemente en primera instancia vamos a hacer un fill new BI para poder conocer un poco el área de trabajo, ¿ok? Entonces, estas son nuestras pantallas, nuestro panel frontal, que es este aquí con los cuadritos, y este es nuestro diagrama de bloques, ¿no? Si nosotros damos control T, podemos dividir las pantallas. Si queremos enfocarnos solamente en una, maximizamos. ¿Correcto? Bien. Entonces, en la primera parte, en esta primera parte vamos a hablar un poco del panel frontal. Vamos a tratar de enfocarnos en algunos elementos de visualización que tenemos. Por ejemplo, si nosotros en algún momento queremos visualizar un tanque, por ejemplo, acá tenemos las herramientas, una herramienta rápida y fácil que es clic derecho, nos vamos a clic derecho, numeric y tank, ¿no? Si queremos hacer si vamos a hacer la visualización de temperatura, hacemos lo mismo, clic derecho, numeric y termómetro, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo. Entonces aquí vamos a poder visualizar esto. Nosotros directamente desde la pantalla podemos cambiarle los valores. Nosotros, para hacer una visualización de color,
podemos cambiarle dentro de las propiedades. Aquí nosotros vamos a poder cambiar el color de la visualización, etcétera, ¿no? Aquí también lo otro que nosotros tenemos es para poder configurar LEDs, o sea, podemos poner lo que son LEDs que se van a encender o apagar. Podemos poner botones que vamos a poder presionar, encender o apagar. También tenemos lo que es la parte gráfica, lo que es un waveform graph, donde vamos a poder visualizar data. ¿Correcto? También nosotros tenemos la parte de poder controles, ¿no? Podemos poner un control numérico. Aquí podemos poner un indicador numérico también. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿no? Es más, nosotros aquí podemos también agregarle lo que son el potenciómetro, ¿no? Aquí podemos poner un potenciómetro de 0 a 100. Y si deseamos, lo hacemos crecer un poco más. ¿Listo? Este potenciómetro, ¿y cómo funciona? ¿Y cómo hago las conexiones? Toda la parte de conexiones ya lo hacemos en el diagrama de bloques. ¿Ok? ¿Y esos son los únicos estilos que tenemos? Pues no. Tenemos la versión en los estilos NXG, por ejemplo, donde la parte de tanques, la parte de tanque es bastante diferente. Tiene otro diseño. Tenemos también la parte de Silver, por ejemplo. Silver tiene otros tipos de diseño para visualización de datos. Este sería el tanque, por ejemplo. Es otro tipo de forma para visualizar el tanque. Y ya luego nosotros podemos cambiar el color, ¿no? De amarillo a rojo, por ejemplo. O marrón, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya nosotros podemos cambiar la visualización. Como pueden ver, aquí hay diferentes tipos de forma que ustedes pueden cambiar. Hay algunos elementos para hacer la visualización de los diseños o de los filtros de señales, etcétera, que ya iremos hablando más adelante. Incluso también las gráficas también las podemos variar, ¿no? En Silver, por ejemplo, las gráficas, el waveform chart se vería de esta forma. Entonces aquí cambiaríamos un poco la forma. Es el mismo elemento, solamente que con otro diseño, ¿no? Y nosotros podemos agregar nuestros diseños o imágenes de internet a esta pantalla. Por supuesto que sí. Nosotros podemos abrir nuestra página, nuestro navegador. Nosotros podemos abrir nuestro navegador, poner semáforo, vamos a imágenes, copiar imagen y podemos pegarlo aquí. Como pueden ver, aquí se pegó y aquí lo tienen disponible. Ustedes aquí ya pueden si quieren mover un LED encima para poder hacer un semáforo, etcétera. ¿Ok? Entonces sí, es se puede configurar bastante bien en el panel frontal. ¿Ok? También tenemos incluso el mismo LabVIEW. El mismo LabVIEW tiene elementos que nos ayudan a mejorar nuestra visualización. ¿Ok? En la sección de herramientas, vamos a la sección de CC Module, Image Navigator. En Image Navigator, ustedes van a poder encontrar bastantes imágenes para lo que es una mejor visualización para lo que es una mejor visualización dentro ya de lo que estaríamos realizando, que se llamaría un sistema SCADA. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros organicemos
nosotros aquí podemos organizar o podemos aquí copiar y pegar, ¿no? Dentro del diseño que estemos desarrollando. Controladores, cajas, teclas, bombas, etcétera, ¿no? Si nos vamos a la sección de alimentos, podemos aquí poner procesadores. También esta es la parte simbólica. Esta es la parte simbólica. Elementos de laboratorio también podemos copiar y pegar. Podemos poner diferentes tipos de motores que es, para su funcionamiento. Todo esto es para la visualización. ¿Ok? Todo esto es para la visualización. Entonces acá hay varios elementos que se pueden agregar. Pipas, motores. Acá hay formas de paneles, procesos de enfriamiento, etcétera, ¿no? Que ustedes pueden visualizar y que pueden simular. Y todo esto ustedes cuando ustedes instalan el software y el paquete de DSC Modules, les incluye esta parte, ¿no? Esto es muy importante para el desarrollo de sistemas SCADA. Aquí podemos poner válvulas incluso. ¿Vieron? Bien. Entonces, vamos a cerrar esta pantalla. Y todo esto todo es lo que podemos hacer para la visualización. En el caso de los diagramas de bloques que tenemos aquí, como ustedes pueden ver, nosotros hemos puesto un montón de elementos. ¿Sí? ¿Sí? Y cuando nosotros ponemos un elemento en el panel frontal, automáticamente en el diagrama de bloques aparecen los iconos para hacer conexión. ¿Correcto? Entonces, vamos a hacer un par de pruebas simples. Vamos a ver cuál es este tanque. Ya. Listo. Vamos a hacer un par de pruebas. Vamos a eliminar esta sección de aquí. Vamos a poner wait for chart. Vamos a eliminar estos elementos de aquí. Nos quedamos solamente con los wait for chart. Entonces, vamos a hacer esto. ¿Ok? Vamos a conectar simplemente nuestro potenciómetro que teníamos. Recuerdan que tenemos nuestro potenciómetro aquí. Vamos a conectarlo aquí y vamos a conectarlo también. Esta señal que vamos a ingresar o esta señal simulada que vamos a ingresar, también vamos a conectarlo al Waveboard Chart. ¿Ok? En el caso del numeric, vamos a hacer lo mismo hacia el termómetro. ¿Ok? Y vamos a conectarlo hacia el Waveboard Chart. Bien. Solamente para una pequeña visualización de prueba. Lo otro que vamos a hacer es aquí, nosotros cuando necesitamos, podemos runearlo de uno, aquí haciendo run, y otro es haciendo run continuo. Cuando hacemos, si solamente queremos hacer run, nosotros tenemos que poner dentro esta programación que hemos hecho, dentro de una estructura. ¿Ok? Nosotros tenemos que hacer esto dentro de una estructura. Ponerlo dentro de una estructura llamada estructura while. ¿Para qué? Para que el ciclo se repita constantemente. Porque si le damos run de frente, solamente lo va a hacer la visualización y lectura una sola vez. Entonces, ponemos un while, un ciclo while. Y para poder detener el ciclo while, nosotros necesitamos crear un control y es donde se pone un botón de stop, ¿no? Que tenemos aquí. Bien. Vamos a ordenarnos un poco. Vamos a mover esto por aquí, seleccionamos y movemos, este es el wait for chart de este tanque. Este es el stop principal. Vamos a hacerlo crecer, vamos a cambiar un poco de propiedades, no queremos que se vea el nombre. Listo. Vamos a moverlo acá arriba.
Esta es una entrada de control numérica con la cual vamos a variar la temperatura. Que tenemos aquí. Y este es el waveform chart. ¿Ok? Este semáforo de ejemplo de visualización lo voy a borrar. ¿Ok? Listo. Entonces ahora sí, ya que ya tenemos nuestra programación, vamos a darle run. Si nosotros queremos ver una versión detallada de cómo funciona cómo van las señales o cómo funciona, o cómo es el funcionamiento dentro de la programación de Labview, nosotros podemos aquí darle clic a la lamparita y darle run. Entonces aquí vamos a ver que los valores ingresan y se visualizan. ¿Ok? Ahora vamos a quitarle la lamparita para ver cómo trabaja dentro dentro de nuestro panel frontal. ¿Ok? Vamos a darle run y vamos a variar los valores. Pero como podemos ver en nuestro waveform graph del tanque, no estamos mirando una señal, solamente vemos una línea que sube y baja, ¿no? En el tanque y aquí también, el mismo waveform graph. No se está guardando ninguna data. Y si ustedes pueden ver aquí ustedes pueden ver la cantidad de datos que se están leyendo. En este caso va casi en el dato 1.400.000, no sé cuántos mil. ¿Sí? Que pueden ver aquí. ¿Ok? Y en el caso del termómetro, nosotros aquí podemos poner 30, por ejemplo. Y no nos va a guardar ningún dato. O no podemos visualizar de mejor manera la data. Entonces vamos a darle un stop. Vamos a parar este funcionamiento. Y vamos a agregarle lo que se llama los timings. Parte de los timing, vamos a agregarle aquí un wait, que pertenece a la carpeta de timing. Estos timing nos ayudan mucho a poder desfasar o crear un ciclo de lectura de datos. ¿Okay? Entonces aquí vamos clic derecho, crear una constante y aquí ponemos 500 milisegundos. ¿Okay? En el caso de que ustedes quieran saber qué tipo de dato es o qué tipo de información se trabaja en cada uno de estos, le dan clic le dan control H. Clic a cualquiera de los elementos y control H. Nada más. Y aquí se les va a explicar, ¿no? ¿Qué es esto? Un termómetro. Por ejemplo, si trabajaras con otras opciones de comparación, por ejemplo, con mayor o igual, por ejemplo, que tienes aquí les va a aparecer los detalles. Les va a aparecer los detalles del elemento, si es verdadero o falso, etc. Bien. Pero este aquí lo vamos a eliminar. Listo, volvemos a nuestro panel frontal. Ahora le hemos puesto un delay, un timing, ¿no? Para ver cómo varía. Entonces, esto cada 500 milisegundos nos va a mostrar la variación de datos, ¿no? Entonces, aquí ya vemos que podemos variar. Que podemos variar la señal y que esta visualización de datos la podemos guardar, la podemos tener en nuestro waveform chart. ¿Ok? En nuestro chart nosotros también tenemos opciones de exportar la información. Como pueden ver aquí, tenemos exportar la data a una hoja, exportar la data a una hoja de datos, a un blog de notas, exportar data a un Excel, o sea, los datos obtenidos hasta aquí lo vamos a exportar a un Excel o vamos a poder, simplemente vamos a guardarle acá. ¿Ok? Como pueden ver en este panel frontal, en este chart aquí, nosotros vamos a poder variar los valores
de temperatura, ¿no? Vamos a poder variar, que varíe el valor de temperatura. Cambia, ¿no? ¿Podemos cambiar las opciones de ploteo? Claro que sí. Podemos poner que no sea una línea, ¿no? Sino que sean cuadros o que sean o que se vean de esta forma, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a variar la temperatura, por ejemplo, ¿no? Listo. Es la misma forma de aquí. Es el mismo chart, simplemente que tiene otro diseño, como les expliqué. Entonces, nosotros aquí podemos hacer que varíen las señales de entrada y así cambiar nuestra visualización de datos, ¿no? Todo depende de cómo cómo queremos verlo o cómo queremos que se visualice esa data, ¿no? Si queremos de la forma regular, pues lo dejamos en línea. ¿Ok? Bien, hasta aquí la parte de la primera demo para explicarles un poco de cómo es la parte de la plataforma, cómo es que ustedes pueden crear elementos, cómo pueden visualizar datos de manera rápida y cómo pueden hacer las conexiones en Labview. ¿Ok? Volvemos a nuestra presentación. Hablando ya de los tipos de licenciamiento, nuestras licencias de sitio académica, nosotros entregamos licencias de tipo académico. Y estas licencias, y cuando se trabaja con licencias académicas, siempre surgen ciertas preguntas o ciertas dudas, ¿no? Una de las primeras preguntas que siempre tenemos, y es la que ponemos aquí, es: ¿el software se usará para investigación, enseñanza o ambos? El software de licencia de tipo académica funcionará para cualquiera de las tres. Puede usarse para investigación y enseñanza. ¿Ok? Las versiones de software son exactamente las mismas que NI vende en la industria. Por supuesto que sí. El Labview 2020 que yo les entregaría a ustedes si es que tuvieran una licencia, no es diferente al Labview 2020 que yo le entrego a una empresa. No es diferente. Es el mismo Labview. Solamente la única diferencia es que ustedes, por ser una licencia de sitio académica, nosotros a ustedes como institución se le entrega una licencia con todos los toolkits. ¿Ok? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Otra de las consultas que suelen hacerse es si el software le permite al estudiante usar todas las herramientas de software en sus computadoras, y eso es sí. O sea, por el hecho de que ustedes, muy aparte de tener, por el hecho de que ustedes tienen una licencia académica, eso no significa que les vamos a quitar. Más bien, a ustedes, porque tienen licencia académica, se les estaría entregando una licencia con todos los toolkits y herramientas disponibles. Y no habría esto que, por el hecho de que eres estudiante, oye, no, a ti te quito estos toolkits, ¿no? Tu licencia de estudiantil que acompaña a tu licencia académica te quitaría toolkits. No, en este caso no, te permite usar todo de manera completa. Y bueno, en la parte final, ¿qué es lo que incluye una licencia académica? Aquí les dejamos, en esta presentación, le dejamos el link, pero lo vamos a ver en las siguientes presentaciones. ¿Ok? ¿Cómo son los tamaños de las licencias académicas? Tenemos las de campus, la ACL Large, tenemos las de facultad, la ACL Medio, y tenemos la Small, ¿no? Que es para escuelas o departamentos, ¿no? Escuelas para escuelas o departamentos de carrera, para algunas carreras, ¿no? Dependiendo de cómo es que se gestionen o se organicen
sus autoridades para solicitarlo, ¿no? Entonces, en el caso de las Small, de las licencias ASL Small, se entregan 50 licencias perpetuas para los laboratorios y dentro de este paquete 50 le acompaña un paquete de 250 licencias estudiantiles que se pueden entregar a docentes o estudiantes para que lo usen en sus computadores por un año. ¿Ok? Lo siguiente es las de facultad o la ASL Medium. La ASL Medium trabaja con 100 licencias, perpetuas para los laboratorios y 500 licencias estudiantiles para entregar para docentes y estudiantes, ¿no? Para repartirlas. Entonces ya pueden los estudiantes usar LabVIEW en su computador. Finalmente, se tiene la de campus o la licencia SL Large, que tiene una cantidad de licencias de 200 licencias para los laboratorios de la universidad y tiene 1000 licencias estudiantiles para que se puedan repartir o entregar a docentes y estudiantes, ¿no? Por ejemplo, la Large, que es de campus, cabería para diferentes carreras de ingeniería. Sería electrónica, eléctrica, mecatrónica, si es que hay en su universidad. También sería ingeniería industrial. También implementarían en sistemas, etcétera, ¿no? Dependiendo de cómo se desarrollen los proyectos. La idea es que los laboratorios de ingeniería tengan el software para poder desarrollar proyectos. Y algo muy importante que siempre National Instruments refuerza es que se hagan grupos de trabajo de ingeniería. Los grupos de trabajo de ingeniería no solamente incluyen ingenieros de una sola carrera, sino incluyen ingenieros de diferentes carreras para prepararlos en la universidad, para prepararlos cuando vayan a trabajar. Porque cuando sales a trabajar, ustedes como ingenieros no siempre se encuentran con un ingeniero de una carrera. Se encuentran con ingenieros de diferentes carreras. Y ustedes tienen que aprender a trabajar con ellos. Tienen que aprender a trabajar en grupo. Tienen que aprender a organizarse, ¿no? Entonces, National Instruments siempre recalca dentro de sus programas o dentro de la información educativa que presenta, que las universidades e instituciones hagan grupos de trabajo de ingeniería, grupos de diferentes carreras para reforzar y mejorar la calidad del ingeniero. ¿Ok? Esa es la idea de... Bien. Veamos un poquito qué es lo que incluye en ASL. Como ustedes sabrán, LabVIEW puede ser instalado en Windows, Mac o Linux. Sin embargo, nosotros siempre recomendamos instalarlo en Windows en primera instancia, ya que la mayoría de toolkits y herramientas están disponibles para esta versión. ¿Ok? Si ustedes lo instalan en Linux, no todos los toolkits y herramientas les van a funcionar. ¿Ok? Por eso siempre recomendamos, si van a instalar el software y van a usar diferentes herramientas, por favor, trabajen en Windows. ¿Ok? Esta es la lista principal. Esta es la lista principal de los elementos y herramientas que tienen, que vienen incluidos en un paquete ASL. ¿Ok? Sin embargo, nosotros aquí dentro de la presentación hemos ido separándolas por temas, ¿no? Por temas para que ustedes se puedan ver. Por ejemplo, en el caso de introducción a los laboratorios de ingeniería o primeros pasos de aprendizaje en ingeniería, nosotros recomendamos trabajar en primera instancia LabVIEW Professional Development System o el LabVIEW 2000, o el LabVIEW que tenemos, LabVIEW 2020 o LabVIEW, con el NI DAG Express. El NI DAG Express
es un paquete que nos permite hacer la visualización de datos o configuración de equipos de NI para la visualización de la data, ¿no? Entonces, este NI DAG Express nos va a permitir mejorar o nos va a permitir programar tareas o automatizar la adquisición de datos. Nosotros podemos programarle la tarea y que el sistema trabaje de manera automática, ¿no? Ese es el NI DAG Express. Para los laboratorios de control, aquellos que estén llevando cursos de control, o aquellos que estén aprendiendo cursos de control, o que si quieren especializar en temas de control, de hecho tenemos que trabajar con LabVIEW profesional. El LabVIEW que tengan debe tener el LabVIEW Control Design and Simulation Module, que es un módulo para diseño y control para diseño, simulación y de sistemas de control. El LabVIEW MathScript para trabajar con la parte matemática. LabVIEW Real-Time, que es un módulo para elementos real-time, elementos de acción rápida o elementos de respuesta rápida. LabVIEW FPGA Module o LabVIEW FPGA Ceilings Compilation Tools. Estos módulos son ya para trabajar al nivel de FPGAs, y con los que se usan son los FPGA de Xilinx o los FPGA de Agilent, ¿no? Que son los FPGA con los que trabaja LabVIEW. También el LabVIEW MyRio Toolkit. MyRio es una plataforma de NI pequeña con un FPGA incorporado que se usa para el desarrollo de prototipos, ¿no? Entonces, en el caso ustedes la tengan o en el caso quieran aprender a trabajar con ella, pueden instalar también ese toolkit, LabVIEW LBS-RIO Toolkit y LabVIEW Data Logging a Supervisor en Control Module, ¿no? O lo que nosotros llamamos en NI LabVIEW DSC Module, que es la plataforma o que es un grupo de herramientas y toolkits que les va a permitir mejorar la visualización de la data, así como también les permite el desarrollo de sistemas SCADA. ¿Ok? Eso sería para la parte de control. Para la parte de robótica, trabajamos con lo mismo, solamente que agregamos el Soft Motion Module, que es un módulo para control de movimiento. En versiones anteriores de LabVIEW había lo que es el LabVIEW Robotics Module. Pueden trabajar con versiones anteriores, así que podrían trabajar con versiones anteriores donde van a encontrar el Robotics Module. Ya les expliqué el Real Time, la MenRio. Aquí a lo de robótica, cuando se trabaja con robótica, actualmente la robótica está muy ligada a lo que son sistemas de visión, así que se le agregan el NI Vision Development Module o el NI Vision Builder for Automated Inspection, ¿no? Ambos son módulos de visión, ambos son módulos que les van a permitir automatizar la visualización de imágenes y de configuración de una imagen, ¿no? Imagínense que tengan un robot que tenga una cámara, donde esta cámara, cuando se enfoca, detecta, por ejemplo, que hay algún error con la forma del elemento, o hay algún error con o hay algún error en la etiqueta de algún producto que esté saliendo, un producto final. Entonces, si lo detecta error, lo deja pasar, y si lo detecta bien, lo coges con el robot o con el brazo robótico y lo pones dentro de una caja, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, eso es sistemas de visión más robótica. Entonces, por eso los sistemas de visión acompañan a la robótica, y estos dos elementos, Vision Development y Vision Builder Module, el Vision Builder les van a ayudar a automatizar o hacer ese proceso mucho más rápido, a no estar haciendo una programación tan complicada para mover un robot, sino hacer una detección rápida del sistema y poder que ustedes tengan una respuesta rápida, ¿no?
Bien, para aquellos que los que trabajan con procesamientos de señales, tenemos LabVIEW, trabajar con LabVIEW. Aquí hay varios módulos o toolkits, que es Digital Filter Design, que es para diseño de filtros. Tenemos Real Time, es muy importante Real Time porque nos ayuda con las respuestas rápidas. LabVIEW Sound and Vibration Measurement Suite, que es un módulo donde es un módulo dedicado a la visualización y obtención de data de elementos de sonido y vibración, ya sea sensores de sonido, o ya sea, por ejemplo, o ya sean los sensores de vibración, ¿no? Los sensores de vibración son muy usados en motores, ¿no? En el área industrial, vamos a hablar en el área industrial, son bastante usados en motores, ¿no? Entonces, ellos se ponen un par de sensores de vibración al lado del motor, y bajo esa data analizada, bajo esa data que se visualiza, se hacen diferentes tipos de transformaciones matemáticas y pueden hacer un análisis predictivo del motor, ¿no? Pueden decir, por ejemplo, de acá a 3 meses o 2 meses, este motor tiene un problema, ¿no? O pueden hacer una detección de un problema del motor con los sensores de vibración. Entonces, esto es muy importante dentro del proceso, dentro de lo que es procesamiento de señales. Tenemos LabVIEW Signal Processing, tenemos LabVIEW Spectral Measurement Toolkits, análisis de medidas espectrales, y tenemos también en la siguiente imagen lo que es para el laboratorio de comunicaciones. Aquellos que se quieran especializar en telecomunicaciones, también LabVIEW tiene elementos y herramientas. Tenemos Digital Filter, como ya les expliqué, el Spectral, el LabVIEW Modulation Toolkit, toolkits para trabajar con elementos de modulación, LabVIEW Unit Test Framework para unidades de framework o para unidades para trabajar con los frames o con los estos de trabajo, de potencia. Así como también tenemos el LabVIEW Communication System Design, que es una versión de LabVIEW que acompaña al LabVIEW NXG, que incluye herramientas y toolkits para los proyectos de telecomunicaciones, ¿no? A diferencia del LabVIEW normal, el LabVIEW Communications es mucho más visual cuando ustedes lo trabajan, ¿no? Ya no necesitan agregar bastantes toolkits. Si no tienen toolkits adecuados, por ejemplo, se tiene un toolkit adecuado para la modulación, se tiene un toolkit adecuado para la demodulación, o se tiene un toolkit adecuado para la generación de señal o para la generación de los datos, etc., ¿no? Con eso trabaja con LabVIEW Communication. Los laboratorios de automatización, se recomienda el LabVIEW Professional, el LabVIEW NI DAC Express, el LabVIEW Data Logging and Supervisory Control, DCC, que ya lo habíamos explicado, el Measurement Studio y el Diadem. Measurement Studio y Diadem son programas que son programas de NI que acompañan a su licencia académica y que les permiten mejorar los elementos de adquisición de datos. O sea, en algún momento no siempre van a trabajar con LabVIEW. En algún momento simplemente ustedes quieren hacer adquisición de datos, o ustedes simplemente quieren hacer los análisis de la adquisición de datos. Entonces, para eso están estos dos programas, Measurement Studio y el Diadem. ¿Ok? Bien, beneficios adicionales del tipo de las licencias. Ya hemos visto todo lo que incluyen las licencias, ahora vamos a ver los beneficios adicionales. Uno de los beneficios adicionales es que todos los docentes laboratorios tienen acceso a los cursos en línea y entrenamiento. Los estudiantes también tienen acceso a eso. Basta con la entrega de un correo con el dominio de la universidad. ¿Ok? Ustedes también, dentro de los beneficios que se les entrega si es que en algún momento adquieren el software,
es el soporte local de InduControl, ya sea por teléfono, web o email. ¿Correcto? Lo siguiente es que se les permite que los estudiantes se certifiquen como desarrolladores de LabVIEW, CLD o Architect, de la misma National Instrument, ¿no? Obviamente, la parte de certificación para si es cuando aprendan a usar el software Lab es muy importante. Sin embargo, en esta parte, esto es un beneficio que les permite, les permite certificarse, pero sin embargo sí se requiere un previo pago, ¿no? Para que ustedes puedan obtener su título, su diploma de CLAT o CLD, ¿no? Lo usual es iniciarse con CLAT, y todo esto es gracias al entrenamiento en línea que ustedes pueden entender de LabVIEW Core 1 y Core 2. Finalmente, los convenios de cooperación e InduControl para participar en proyectos de financiamiento y o prácticas profesionales, ¿no? InduControl siempre está abierto a apoyar a docentes y estudiantes en sus diferentes proyectos. Entonces, nosotros siempre vamos, ante cualquier consulta, siempre vamos a brindarles una respuesta de apoyo, vamos a brindarle los links con información si es que nos lo solicitan, etc. Bien. Aquí un poquito vamos a examinar cómo es que regularmente se trabaja, cómo es que realmente se programa o cómo es que es el código o lenguaje en otras plataformas, ¿no? Como nosotros sabemos, la idea de hacer programación es que nosotros, los humanos, podamos utilizar un lenguaje abstracto, ya que el lenguaje de máquina o el lenguaje de un computador es muy complicado de entenderse, ¿no? El lenguaje de un computador es trabajar con ceros y unos, ¿ok? Entonces, nosotros como personas necesitamos resolver problemas con el computador sin la necesidad de usar esos ceros y unos, ¿no? Existen varias formas, como ustedes han visto desde el inicio de la computación, siempre se trabaja con diferentes tipos de lenguaje, Java, C, C++, Assembler y el lenguaje máquina, ¿no? Que fue el inicial. Entonces, como pueden ver, nosotros en programación hay formas de pasarnos hojas y hojas de programación, como lo pueden ver. Sin embargo, LabVIEW nos permite programar a nuestra forma de pensar. ¿Ok? LabVIEW nos permite programar a nuestra forma de pensar. ¿Cómo? Vamos a decir que esta es una hoja de papel. Lo que tenemos aquí es una hoja de papel donde nosotros necesitamos inicializar el sistema. Queremos hacer una automatización de un sistema, automatizar un sistema de adquisición de datos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener las entradas, tenemos que inicializar el sistema, adquirir la data, analizar la frecuencia. En el caso de que nosotros, si la frecuencia, por ejemplo, sea mayor a 100, ¿qué tenemos que hacer? Salir y notificar. Y en el caso de que sea no, simplemente guardar los datos. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros tenemos nuestro papelito donde desarrollamos nuestra idea. Entonces nosotros, tal cual lo pensamos, tal cual lo desarrollamos. Tenemos aquí nuestro sistema de lectura de datos. Aquí tenemos nuestros canales de lectura de datos. Aquí inicializamos el sistema. Como podemos ver, inicializamos el sistema de lectura de datos. Acá nosotros hacemos la lectura del dato. Acá tenemos la frecuencia, acá tenemos la señal. Acá esta frecuencia, aquí hacemos la comparación, si es menor a 100 o mayor a 100. ¿Qué es lo que hacemos, no? ¿Qué hacemos en caso sea menor a 100? Por ejemplo, ¿no? Aquí está. E incluso en el caso de que falso, aquí tiene una salida, que es generar
un email de notificación. ¿Ok? Entonces aquí hay varios, aquí este programita, por ejemplo, es bastante interesante porque nosotros lo hicimos así, ¿no? Lo teníamos así, pensado en un papel tal cual, ¿no? Y nosotros dentro del Labview lo desarrollamos con sus elementos y herramientas. Ahora, otro de los puntos muy importantes que hay que quedar claros es que con Labview no solamente se puede manejar una señal de entrada, no se puede manejar varias señales de entrada. ¿Por qué? Porque tiene un lenguaje de programación gráfica basado en un flujo de datos. Y esto nos va a permitir adquirir o programar hardware de datos en paralelo. Nosotros podemos tener 2, 3, 4 señales de entrada o 4 sensores conectados a un sistema de adquisición de datos con Labview, y estos van a ir leyéndose y van a ir trabajándose de manera automática y, y de forma paralela, ¿no? No es que tenga una señal y mi proceso va siempre a trabajar de arriba hacia abajo, ¿no? Y, por ejemplo, lee primero mi primera señal, lee mi segunda señal, lee mi tercera señal. Así no trabaja Labview. Labview trabaja todos los datos en paralelo. Esa es una de sus ventajas. Bien. Vamos a vamos a explicar de manera rápida cuáles son los toolkits que ustedes tienen. Vamos a detener nuestro sistema aquí, que lo habíamos dejado encendido. Y vamos al diagrama de bloques. Control E. Y aquí ustedes pueden ver todo lo que tienen. Tienen elementos para medición, lo que es el NIDAC-MX, lo que les dije que es para programar o crear tareas de adquisición de datos. Aquí está. Lo que ustedes han visto aquí en la presentación, esto de aquí, estos iconos rojos son elementos para programar, adquisición de datos, ¿okay? Tareas de adquisición de datos. Tenemos en la parte de instrumentación algunos drivers o drivers de diferentes instrumentos, Agilent. Aquí tenemos elementos de alta velocidad, o también podemos trabajar con elementos con el tipo de comunicación NIVISA, GPIB, que también existen varios instrumentos que trabajan con eso, o también a través de los puertos seriales, ¿no? Aquí también se puede trabajar. También acá hay un asistente de instrumentos para poder comunicarse con ellos. Tenemos elementos de matemática elemental, acerca de trigonometrías, hiperbólicos, exponenciales, álgebra lineal. Acá hay bastantes toolkits que ustedes pueden desarrollar en álgebra lineal, integrales, diferenciales, ecuaciones diferenciales, ¿no? Interpolación de elementos o extrapolación, optimización, probabilidades y estadísticas también pueden trabajar con Labview. La parte de geometría, pueden crear elementos polinomios también. Y acá pueden agregar algunas fórmulas script, ¿no? Pueden trabajar con las fórmulas de Labview, o también pueden trabajar con un archivo MATScript, ¿no? Pueden hacer su programación aquí. ¿Ok? Acá hay algunos elementos de procesamiento de señales, filtros, espectros, transformadas de Fourier, sistemas, formas de onda, medición de las formas de ondas o generación de algunas ondas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos filtros adaptativos, etc. Todo esto lo tenemos aquí disponible en esta sección. Comunicación de datos, aquí nosotros tenemos protocolos. Como les expliqué, el Labview trabaja con diferentes protocolos y aquí ustedes pueden verlo. TCP, UDP, el serial, IRDA, Bluetooth. Pueden trabajar también con SMTP email, pueden crear tareas de envío de correo, un HTTP client, FTP, etcétera, ¿no? Opciones de conectividad con Python, con .NET. Podemos trabajar servicios web incluso, ¿no? Aquí.
El ActiveX también podemos trabajar con el ActiveX. Aquí están los elementos de control y simulación para hacer control PID, control de lógica difusa o hacer modelos. Aquí nosotros podemos trabajar con ciertos modelos de control, ¿no? Aquí está cómo generar una señal aritmética, etcétera, ¿no? Aquí están todas las carpetas para hacer la parte de simulación y aquí está la parte del diseño de control, ¿no? Que tenemos aquí. En la parte de Express son herramientas desarrolladas para trabajar con mayor facilidad con elementos de adquisición de datos o generación de datos, ¿no? Tenemos aquí simulación de señales, el DAC-SYS, que es para cuando nos conectamos con equipos de National Instruments. Perdón. Tenemos también para señales de salida, podemos generar una forma de onda con un sonido, o incluso también nosotros podemos adquirir data de sonido con el micrófono del computador, que también podemos hacer. Más abajo tenemos ya enfocado a lo que son sistemas FPGA, cómo trabajar con los FPGAs, cómo trabajar con elementos con elementos de tiempo real o de accionamiento rápido o de accionamiento instantáneo, ¿no? Aquí está, lo que es real time. Elementos de DCC Module, ya cuando hablamos de trabajar con sistemas SCADA, aquí podemos trabajar alarmas, compartir variables, tenemos también la parte de históricos o la parte de tags o elementos a tener en cuenta, la parte de la estadística dentro del proceso de control, porque ya están hablando de sistemas de SCADA y también se trabaja con estadísticas. Entonces, también está la parte de seguridad, la parte de verificación de tendencias, ¿no? Cuando ustedes ya tienen un sistema SCADA, el sistema SCADA guarda los datos y se crean lo que se llaman los históricos, ¿no? Y la tendencia, se puede hacer un análisis de cuál es la tendencia de estos históricos, ¿no? Data muy importante dentro de los procesos de control, etcétera, ¿no? Aquí tenemos esos elementos. Elementos de sonido y vibración. Acá también hay bastantes carpetas con elementos. Acá, por ejemplo, estos iconos de aquí nos van a permitir hacer la parte de integrales, escalas, análisis. Aquí podemos generar ondas, por ejemplo, acá podemos hacer análisis de respuesta ante un estímulo, análisis del sonido, de la respuesta, etcétera, ¿no? Niveles de vibración, niveles de sonido. Acá hay, aquí en lo que es análisis de sonido y vibración es bastante interesante. Entonces aquí tienen todos estos elementos, que les van a ayudar a desarrollar sus proyectos. ¿Ok? ¿Dónde está? Aquí justo se me estaba pasando. Aquí hay elementos de visión también. ¿Ok? Acá hay también elementos de visión para trabajar con sus cámaras. Pueden trabajar con sus cámaras de su computador, o pueden hacer el análisis de una imagen, ¿no? Dentro de lo que es LabVIEW, ¿no? Entonces, aquí también ustedes pueden trabajar esos elementos y tener un resultado de optimización de imágenes o un resultado de selección, ¿no? Bien, ahora sí, continuemos con la presentación. Bien, finalmente, solamente para explicarles, para terminar de explicarles que con LabVIEW nosotros podríamos trabajar cualquier tipo de objeto y podemos programar tal cual nosotros lo pensamos. ¿Ok? Nosotros podemos usar nuestro computador como un adquisidor de datos, ¿no? Ya que nuestro equipo
nuestro computador tiene dos elementos principales que usamos regularmente: nuestra cámara y nuestro micrófono. Ustedes desde ya tienen dos tipos de sensores, con lo cual, que es un sensor de sonidos y un sensor de imágenes, o un sensor de imágenes, con la cuales ustedes pueden trabajar diferentes tipos de proyectos y se pueden aplicar a diferentes partes de la ingeniería. ¿Ok? Entonces ustedes aquí tienen, en esta primera imagen, ustedes pueden trabajar con sonido y con su computador a través de su micrófono o su cámara y hacer toda una diferente programación con Labview. ¿Ok? También ustedes ya pueden trabajar, en el caso ya tengan equipos dentro de su universidad, de sus laboratorios, pueden trabajar con sistemas de plantas piloto de nivel, temperatura, presión o caudal. Pueden trabajar con robots y hacer adquisición de datos, lo que se llaman mesas vibradoras o mesas para hacer análisis y estudios de sismos. También pueden funcionar bancos de motores para hacer análisis de motores o vibración, o trabajos con PLCs, como pueden ver aquí. Sistemas ya dedicados a, por ejemplo, ciertos trabajos como posterizadores de leches, ciertos tipos de entrenadores, bancos de bombas, serie, paralelo, sistemas MIMO de los SDR, o de lo que nosotros llamamos de radio definido post software, que es para los temas de radiofrecuencias en telecomunicaciones. Esto también pueden hacer adquisición de datos y visualizar la data de los espectros, como pueden ver aquí. Plantas pilotos, plataformas multifuncionales de enseñanza, como podemos ver aquí, en este caso los Elvis, y lo que regularmente se usa, una interfaz de adquisición de datos donde se puedan conectar los sensores de manera paralela para hacer el análisis de datos. Dentro del proceso de evolución de Labview, siempre se ha ido implementando paso a paso diferentes plataformas. Labview actualmente ya trabaja con MATLAB, trabaja con Python, hace elementos de real time, o sea, de respuesta rápida, trabaja con FPGAs, hablamos de FPGAs de Agilent, y también Labview también trabaja con lo que es plataformas educativas básicas, ¿no? Que son Arduino, Raspberry Pi y BeagleBone. ¿Ok? Para mayor información, aquí ustedes se les deja en la parte inferior algunas librerías para trabajar con Arduino, con Raspberry y BeagleBone, que son plataformas educativas que se usan regularmente. ¿Cómo es trabajar aquí en esta presentación? Buscamos nosotros mostrarles nuevamente cuál es la facilidad de trabajo, ya que ustedes programando en VHDL les tomaría 66 páginas y 4.000 líneas establecer una entrada analógica como elemento y que esa data obtenida ante un nivel se apague el sistema. Entonces, es hacer esta imagen de aquí, que les toma menos de un minuto, hacerlo en Labview, les toma en desarrollo de VHDL 66 páginas o 4.000 líneas. ¿Ok? Herramientas de soporte disponible, tenemos este link de aquí, que es el ni.com Teach, que les recomendamos revisar. Aquí ustedes van a encontrar mucha información acerca de laboratorios de circuitos electrónicos, mecatrónica, control o sistemas de comunicación inalámbrica. ¿Ok? Nosotros dentro del soporte local siempre hemos desarrollado talleres, webinars o también capacitaciones para nuestros clientes, ¿no? Eso lo hacemos de manera continua a diferentes clientes, ¿no? Talleres desarrollábamos cuando podíamos asistir antes de la pandemia, ¿no? Actualmente solamente desarrollamos webinars en diferentes instituciones. Nosotros siempre hemos desarrollado diferentes tipos de eventos académicos,
desde el 2010 hasta el 2019, que nosotros llamamos el Educator 6. Era un evento donde habían charlas técnicas, talleres de software y hardware y presentaciones de casos de éxito con equipamiento que proporcionaba InduControl. Finalmente, nosotros siempre recomendamos estar atento a nuestro emailing técnico que siempre enviamos. Con nuestro emailing técnico nosotros buscamos que los diferentes docentes, estudiantes, encuentren nueva información interesante que les pueda llevar a desarrollar nuevos proyectos. ¿Ok? Aquí hay algunos ejemplos de nuestros emailings técnicos donde nosotros compartimos libros, compartimos libros, compartimos ciertos guías o compartimos handbooks de investigaciones, ¿no? Dentro de estos, dentro de los emailings técnicos, de los links, siempre ponemos libros interesantes, o incluso nosotros trabajamos o compartimos información acerca de lo que es LabVIEW con diferentes tipos de temas, ya sea control, automatización, ya sea mediciones, ya sea LabVIEW para aprendizaje de LabVIEW, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta información siempre la compartimos abiertamente hacia nuestro público. Les recomendamos siempre estar atentos a la información que les damos. Bien. Eso sería todo por el día de hoy. Quiero agradecerles su interés en el software LabVIEW. No sé si ustedes quisieran hacer algunas preguntas para poder resolverlas. Tenemos 5 minutos para poder resolver las preguntas, así que estaré atento. Gracias. Pueden escribir las preguntas en el chat. También ahí también les puedo ayudar a responder. ¿Qué tal les ha parecido el software? ¿Cómo podría enlazar TIA Portal con LabVIEW? Directamente a través de un OPS Server, trabajando con un OPS Server. Tendrías que trabajar con el OPC Server de LabVIEW, de NI, y bueno, tu programación de PLC lo trabajas con tu PLC, ¿no? Con el TIA Portal, ¿no? Pero la comunicación entre el LabVIEW y tu PLC lo haces a través de un OPS Server. Esa sería la mejor opción. Y para la comunicación con MATLAB es desde una versión específica o se pueden en todas las versiones de LabVIEW. Tengo entendido que el trabajo con MATLAB o la colaboración entre MATLAB y LabVIEW lleva muchos años. Creo que desde el 2015 más o menos, o 16. En todas las versiones de LabVIEW pueden trabajar con MATLAB, ¿no? En la versión 2021, 2020 pueden generar ustedes, pueden trabajar con los scripts de MATLAB o pueden, dentro del mismo LabVIEW, ustedes hacen su programación MATLAB. Escriben su programación MATLAB para obtener datos o generar simulaciones, ¿no? Bien, creo que no hay más preguntas.
Les recomiendo mucho, a ver, una pregunta de aquí. ¿Cómo se podría, ver, una pregunta adicional, si se pudiera, cómo podría implementar una ecuación diferencial en código? En sí no es muy complicado. Trabajar con MATLAB, con Labius no es muy complicado. Ustedes en la parte matemática, aquí por ejemplo, van a la parte matemática, buscan la parte de ecuaciones diferenciales, ordinarias o parciales, dependiendo de cómo trabajen, y aquí escriben la parte de una ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, aquí dentro, en este icono, si nosotros damos control H, nosotros aquí vamos a tener información de qué es cada punto. ¿Ok? Las primeras entradas, la entrada superior, tienes que nombrar la cantidad, el nombre de las variables, el tiempo, el de inicio, tiempo final, el red step, el tiempo. Y aquí y esta, por ejemplo, esta entrada que estoy marcando aquí, que tú ves parpadeando como puntito negro en el help, en el context help, es las diferentes soluciones que te va a brindar, ¿no? Entonces lo único que tú haces es, te acercas a uno de los puntos, a uno de los puntos que quieres brindarle o ponerle información y le das clic derecho y, por ejemplo, le creas una constante, ¿no? Le creas una constante. En el caso de que tú quieras hacer algo variable, no le vas a poner una constante. Le haces clic derecho y le pones un control, ¿no? Entonces tú vas variando la cantidad por cada vez que vayas a hacer la repetición. ¿Ok? Y en el caso sean elementos de visualización, por ejemplo, esta salida que tenemos de valores, lo que haces es crear un indicador, ¿no? En este caso, el indicador no te va a salir directamente como son varios valores que te van a salir, pues ecuación diferencial, te van a salir en matrices, ¿no? Te va a salir una matriz de datos con información como resultado. Entonces, simplemente tú coges el elemento que tú requieres y vas completando, ¿no? Vas completando cada uno de los elementos que te pide, ¿no? Elementos diferenciales, el método de Euler, pueden desarrollarlo aquí como ecuaciones diferenciales o pueden resolver un Euler. Aquí ustedes van a ver qué tipo de fórmula es. Ustedes pueden escribir su fórmula. Obviamente aquí aquí va a estar el X0. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen que escribir las fórmulas. Entonces es el mismo procedimiento aquí para esto, ¿no? Ustedes van rellenando los puntos. Simplemente ponen el elemento de ecuación que ustedes van a resolver. Escriben aquí clic derecho, le crean un control, un indicador o una constante o incluso ustedes pueden ponerle un nodo de fórmula que tenemos aquí dentro de labio. Ustedes pueden hacer un nodo de fórmula que ustedes pueden agregar entradas y salidas. ¿Ok? Pueden agregar una entrada que sea X y una salida que sea f de X, por ejemplo, ¿no? Clic derecho, f de X, ¿no? Así lo vamos a nombrar, ¿no? O puede ser una salida Y, ¿no? Listo. Entonces, aquí, este tiene una entrada, un valor valor de entrada y un valor de salida. Y ustedes esto lo pueden conectar a su entrada de X0, por ejemplo. O ustedes esta fórmula la pueden conectar aquí, ¿no? Entonces, esto de aquí es un paso a paso. Ustedes aquí van a ir complementando, ¿no? Van a ir rellenando. Clic derecho. Acá parámetros de simulación. ¿Cuáles va a ser tu valor X0? Los tiempos y las salidas, ¿no? En las salidas y tiempos se trabajan como indicadores, ¿no?
¿Cuál es la data que... Este de aquí, data, también es un dato de salida, ¿no? Aquí está el ODE, un fxt, por ejemplo, ¿no? De la función. Este de aquí, ODE, es la función x, t, que ustedes van a tener que escribir. Entonces, de esa forma se trabaja con los... Es indispensable saber usar este programa para realizar un proyecto de control o robótica o instrumentación médica. Muy buena pregunta. En sí, LabVIEW tiene un montón de varias capacidades. El software es bastante abierto y el software se presta para todo. Si ustedes me preguntan, LabVIEW, ¿en qué puedo usar en LabVIEW? Les digo, LabVIEW lo pueden usar hasta en la imaginación. Su límite es la imaginación. Ustedes pueden desarrollar cualquier tipo de proyecto. Si ustedes quieren, bueno, nunca es una obligación aprender un tipo de software porque existen diferentes tipos de sistemas nuevos y sistemas muchos menos complicados, vamos a decirlo menos complicados, para trabajar con la parte de robótica control, ¿no? Sin embargo, en la parte de instrumentación, hablamos de instrumentación general, adquisición de datos, LabVIEW es muy eficiente. LabVIEW es muy eficiente. Todo lo que es sistemas de adquisición de datos o automatización de adquisición de datos o análisis de data, LabVIEW es muy eficiente para eso. Los demás elementos de complemento que se tienen como para control, robótica o automatización también son buenos. Pero a nivel educativo podrían enseñarse, claro que sí, para que el estudiante aprenda cómo es que se desarrolla un paso a paso de cómo es que se desarrolla, o por ejemplo, hablemos de sistemas SCADA, o cómo es que se desarrolla o cómo es que funcionan los elementos de control, ¿no? Porque usualmente se suele enseñar, cuando hablamos de control, simplemente agarramos, ponemos el diagrama y decimos, aquí tiene una señal de entrada, se tiene una señal de entrada, una señal de salida, esta señal de salida se compara y nuevamente se hace un control, ¿no? Ya sea PI, PID, etcétera, ¿no? Entonces, tal vez en la parte teórica, LabVIEW nos ayude mucho porque nos permite visualizar o simular de mejor manera las partes de control y robótica también. Por ejemplo, claro, de robótica también. Entonces, vamos a buscar algunos ejemplos que nos van a ayudar mucho a entender. Muchas veces, a veces los estudiantes pueden aprender la parte de control, la parte matemática, y muchas veces pueden decir, ¿por qué me enseñan eso, no? ¿Para qué me sirve, no? Entonces, o a veces simplemente no lo comprenden. A veces muchos de los estudiantes jalan por no comprender el funcionamiento de los sistemas de control o cómo trabajan estos elementos. Entonces, nos podemos ayudar en la simulación y eso lo puede hacer. Y ese proyecto de simulación de control lo pueden trabajar con LabVIEW. Vamos a ver aquí, acá ustedes dentro del mismo software LabVIEW van a encontrar ejemplos, como les mostré, van a Help, Find Examples, y aquí les va a abrir esta pantalla. Aquí hay algunos elementos acá hay algunos diferentes ejemplos donde pueden trabajar con el software. Y vamos a enfocarnos aquí en control y simulación, ¿no? Vamos a darle doble clic y vamos a abrir este de aquí, que es muy interesante. Esta es una simulación de un cuadrocópter dinámico con sus señales de control. Ok, vamos a abrirlo, vamos a cerrar. Vamos a minimizar, perdón, vamos a cerrar esta parte. Y vamos a ver la simulación de este cuadro.
Como ustedes pueden ver aquí, es una pantalla. Acá solamente hay elementos de datos, acá cambiamos los set points, etcétera, y vamos a darle run. Vamos a darle run y ustedes van a ver aquí los datos, el pitch, el roll, y nosotros vamos a hacer movimientos de este cuadrocóptero. Nosotros podemos moverlo, aumentarle la altitud o moverlo de izquierda a derecha, ¿no? ¿Dónde podemos comprender lo que se ha realizado? Porque hasta aquí lo único que vemos es la parte de simulación, la data, acerca de los movimientos del robot en el eje X y en el eje Y. Incluso si queremos agregar interferencia, está disponible la interferencia. Entonces aquí ya vemos que el robot no está muy estable al 100%, ¿no? Como podemos ver aquí. Entonces podemos bajar la altitud, aumentar la altitud, pero como hay interferencia, siempre no va a estar de manera continua. Y las señales de control, como se muestran aquí, están variando. ¿Ok? ¿Y dónde es la parte que aprende el estudiante? Porque el estudiante a veces puede ver esto y no comprender la data. Cuando desarrolla el proyecto. El estudiante aprende desarrollando el proyecto o que cuando un docente te ayuda a desarrollar el proyecto. Damos control E y aquí tenemos la programación completa. Aquí tenemos la parte del control, la parte de cómo establecen las entradas. Aquí tenemos la parte del control, cómo se hace la transformación, qué es lo que se hace, cómo se trabaja. Este es un MATLAB RT. Este es un tipo de sistema con entradas y salidas. ¿Ok? Que tiene entradas y salidas que ustedes pueden configurar. Y se tienen unas salidas, ¿no? El tema de ruido también lo trabajan aquí, etcétera. Estas señales, estos números que ustedes ven aquí son números de entrada. Son valores de entrada. Son valores de ganancia para diferentes tipos de retroalimentación que ven aquí. Entonces, el estudiante aprende bastante aquí desarrollando este tipo de proyectos o proyectos más básicos, simplemente trabajando con este sistema de retroalimentación integrado, de accionamiento integral. Y pueden trabajar otros proyectos también. Entonces, su pregunta ¿es indispensable saber usar este programa? Yo creo que sí, es muy indispensable. ¿Ustedes pueden trabajar con otros programas también? Claro que sí, no hay ningún problema. Pero ningún otro programa le va a dar la rapidez del desarrollo del proyecto, ningún otro programa le va a dar el entendimiento gráfico visual que tiene este programa. ¿Ok? Incluso, y para la instrumentación médica no sé si hay, pero he visto por alguna vez, no sé si para versión 2019, LabVIEW Biomedics también. Un toolkit, LabVIEW Biomedics Toolkits, que es un toolkit de biomédica para hacer análisis o lectura de datos de biomédicos, ¿no? Incluso hay proyectos con este tipo de toolkit. Les recomiendo mucho crearse una cuenta en la página de National Instruments y ahí van a encontrar mucha más información acerca del LabVIEW y acerca de todos los equipamientos de National Instruments. Bien. Bien, vamos haciendo ya las 6:33. Vamos a cerrar esta sesión, agradecerles mucho la participación, el interés en el software. Actualmente ustedes pueden descargar el software de manera gratuita por 45 días, tengo entendido. Solamente necesitan crearse una cuenta en la página NI y pueden empezar a desarrollar proyectos con software. ¿Ok? Muchas gracias por su participación el día de hoy.
estaremos en contacto si es que en un futuro tienen proyectos con LabVIEW y otros sistemas de National Instruments. Muchas gracias, muy buenas noches, cuídense mucho.